¿Te imaginas encontrar una computadora de hace más de 2000 años en el fondo del mar? Pues parece una historia de ciencia ficción, pero ocurrió de verdad. En 1901 encontraron frente a una pequeña isla griega un extraño objeto lleno de engranajes de bronce. Al principio parecía simplemente un montón de metal oxidado. Construido en el siglo II a.C., este prodigio del tamaño de una caja de zapatos contenía un complejo entramado de engranajes de bronce que permitían realizar varios cálculos. Así que prepárense para adentrarse en la historia del aparato que demostró que nuestros antepasados no solo sabían filosofar sobre el universo en túnicas, sino que también sabían cómo emular las leyes del cosmos en un deslumbrante procesador mecánico de precisión. Una computadora de hace 2000 años. Imagínate la escena. Estamos en el año 1900, un grupo de buzos griegos pescadores de esponjas busca refugio tras una feroz tempestad cerca de una pequeña e insignificante isla llamada Anticítera. Uno de los buzos, al descender a unos 45 metros de profundidad, casi sufre un colapso en el agua, pero no vio un monstruo marino, sino los restos de un gigantesco naufragio romano cargado de estatuas de bronce, mármol y un pedazo de chatarra verdosa y corroída que parecía una piedra vieja. Aquel pedazo de chatarra resultó ser el hallazgo arqueológico más deslumbrante y desconcertante de la historia de la tecnología. Hace unos 2000 años, los antiguos griegos construyeron un mecanismo de bronce formado por decenas de pequeños engranajes. Cuando alguien giraba una manivela, estos engranajes se movían coordinadamente para representar diferentes ciclos del cielo. Su función era prácticamente un computador astronómico. Podía seguir los ciclos del Sol y la Luna, mostrar las fases lunares y utilizar cálculos para predecir eclipses. Incluso tenía sistemas relacionados con calendarios y con los antiguos Juegos Olímpicos. Pero, ¿cómo sabemos esto? Cuando fue recuperada, parecía poco más que un montón de fragmentos de metal oxidado, pero los científicos comenzaron a estudiarla y utilizaron técnicas como la tomografía de rayos X para mirar dentro de las piezas sin destruirlas, y ahí apareció algo increíble. Había engranajes escondidos y miles de pequeñas letras grabadas en el mecanismo. Era como encontrar una computadora antigua completamente destruida y tener que reconstruir su funcionamiento pieza por pieza. De hecho, las investigaciones indican que el mecanismo era más complejo que cualquier otro dispositivo conocido durante al menos los siguientes 1000 años. Y eso es lo verdaderamente fascinante. No significa que los antiguos griegos tuvieran computadoras modernas. Significa que desarrollaron una forma extraordinariamente sofisticada de utilizar matemáticas, astronomía y mecánica para convertir los movimientos de los engranajes en una representación del cosmos. Ingeniería de la antigüedad. Piensa en un momento en lo que usas a diario: tu smartphone, el reloj inteligente en tu muñeca o la transmisión automática de tu auto. Todos ellos dependen de componentes microscópicos diseñados con tolerancias milimétricas. Ahora borra todo eso de tu mente y viaja en el tiempo hasta el siglo II a.C., sin electricidad, sin láseres, sin computadoras de diseño asistido y sin tornos industriales. Aún así, alguien pudo diseñar y cortar a mano una obra maestra mecatrónica de bronce con más de 30 engranajes de extrema precisión entrelazados perfectamente dentro de una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Aún así, alguien pudo diseñar y cortar a mano una obra maestra mecatrónica de bronce con más de 30 engranajes de extrema precisión entrelazados perfectamente dentro de una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Si abres un reloj suizo moderno, verás engranajes con dientes de perfil envolvente que están curvados para minimizar el rozamiento. Pero hace más de 2000 años, los artesanos que crearon la máquina de Anticítera usaron un enfoque genial. Trazaron minuciosamente engranajes con dientes en forma de triángulo equilátero perfecto.
Cada engranaje fue recortado manualmente a partir de una única lámina de bronce de unos 2 milímetros de grosor. El resultado, un tren de engranajes capaz de transmitir movimiento continuo sin atascarse, combinando hasta 30 ruedas dentadas en un espacio reducido. Uno de los componentes más impresionantes del mecanismo es un gran engranaje de bronce provisto de exactamente 223 dientes. Pero, ¿por qué este número tan raro? Porque 223 son los meses lunares que componen el ciclo de Saros, el periodo matemático exacto tras el cual la Tierra, la Luna y el Sol vuelven a alinearse exactamente en la misma posición relativa para repetir un eclipse. Cualquier ingeniero de automoción actual sentiría envidia de la densidad de empaquetamiento del mecanismo de Anticítera. El aparato utilizaba ejes coaxiales anidados, que es un eje hueco girando por dentro de otro eje hueco y este a su vez dentro de otro, para mover múltiples agujas en la misma esfera frontal sin que se chocaran entre sí. Era la versión de hardware analógico de lo que hoy llamamos procesamiento paralelo. Accionando una sola manivela en un lateral, se calculaban simultáneamente más de una docena de salidas astronómicas y de calendario. Cuando los investigadores del proyecto AMRP pasaron el objeto por el tomógrafo industrial Blade Runner de rayos X 3D, descubrieron engranajes con diámetros que van desde poco más de 1 centímetro hasta más de 13 centímetros, todos sincronizados con relaciones de transmisión complejas como 254:19 o 19:254, utilizadas para calcular el ciclo metónico de 19 años. Y aquí está la gran lección: la tecnología no comenzó con los teléfonos inteligentes. Mucho antes de los microchips, los humanos ya utilizaban matemáticas, mecánica y precisión para intentar comprender y reproducir el funcionamiento del universo. El manual de usuario grabado en metal. Abre la caja de cualquier electrodoméstico moderno y lo primero que verás es un folleto doblado en 10 idiomas que probablemente irá directo a la basura. Pero en el siglo II, si ibas a construir la computadora astronómica más sofisticada del planeta, no podías darte el lujo de perder las instrucciones. La solución de los ingenieros griegos fue grabar el manual de usuario directamente sobre las tapas y paneles de bronce del propio aparato. Aquel artefacto no solo era un prodigio mecatrónico de 30 engranajes, era también una auténtica enciclopedia epigráfica con más de 3.500 caracteres en griego antiguo, microscópicamente grabados en sus cubiertas exteriores e interiores. Para lograr meter semejante cantidad de texto en un chasis del tamaño de una caja de zapatos, el artesano grabador no usó letras gigantescas, trazó caracteres de apenas 1.2 a 2 milímetros de altura directamente sobre las placas metálicas. Imagina el pulso de cirujano que se requería para cincelar o rayar miles de letras griegas minuciosas en bronce sin cometer un solo error técnico. Algo curioso es que durante más de un siglo tras su hallazgo en 1901, la mayor parte del texto permaneció oculta bajo capas espesas de corrosión, óxido de cobre y sedimentos marinos. Fue gracias a la tomografía computarizada de rayos X de alta resolución que los epigrafistas pudieron deshojar virtualmente las placas de bronce corroídas y leer los textos por dentro, cuadriplicando la cantidad de texto conocido. Ese pergamino metálico es 100% científico, técnico y divulgativo y fue dividido principalmente en 4 áreas: la guía de operación, en donde estaban las instrucciones de uso; la astronomía teórica, donde estaba el tratado planetario; el parapegma, donde está el calendario meteorológico; y la eclipseología, en donde se encontraban las predicciones de eclipses. Además, entre los miles de caracteres legibles, los investigadores se toparon con una sorpresa fascinante: una sección dedicada exclusivamente a los grandes eventos deportivos de la época. El texto no solo mencionaba los famosísimos Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Ístmicos, Nemeos, Píticos e incluso los juegos locales de Naa y Rifas, por lo que los investigadores han llegado a calificar a la máquina de Anticítera como un verdadero libro impreso en metal. El rastreador lunar antiguo.
Mira esta noche al cielo y verás a la luna. Parece bastante tranquila y predecible, ¿verdad? Crece, se llena, mengua y desaparece cada mes. Pero si intentas diseñar un mecanismo de engranajes que prediga su posición exacta, sus fases y la velocidad irregular a la que se mueve, te darás cuenta rápidamente de que la luna es el dolor de cabeza más grande de la astronomía. La Tierra gira alrededor del Sol en un movimiento relativamente estable, pero la luna tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Esto significa que cuando está más cerca de nuestro planeta, el perigeo, se mueve más rápido, y cuando se aleja, el apogeo, se mueve más lento. En la antigüedad, la teoría astronómica de Hiparco ya intentaba explicar este fenómeno conocido como la primera anomalía lunar. Pero, ¿cómo simular una aceleración y frenado continuo con engranajes rígidos de bronce? Los griegos diseñaron un truco brillante. Colocaron dos engranajes ligeramente descentrados, uno sobre otro, y los unieron mediante un pasador metálico encajado en una ranura. Al girar la manivela, el pasador se deslizaba por la ranura a distancias variables, obligando al segundo engranaje a acelerar y frenar periódicamente, copiando a la perfección la velocidad real de la luna. La máquina contaba con esferas mecánicas dedicadas exclusivamente a proyectar las distintas dimensiones de los ciclos lunares. La fase lunar. En el frontal de la máquina sobresalía una pequeña esfera plateada y negra de bronce. A medida que girabas la manivela para simular el paso de los días, la esfera rotaba sobre su propio eje, mostrando exactamente qué porcentaje de la cara lunar estaba iluminado. Y la espiral de Saros, el predictor de eclipses. En la parte posterior, un dial en espiral calculaba el ciclo de Saros, 223 meses lunares o 18 años. La aguja indicaba en qué mes y a qué hora exacta ocurría un eclipse lunar o solar, especificando si la luna se teñiría de rojo o si la sombra taparía el sol. Un año solar dura aproximadamente 365.24 días, mientras que 12 meses lunares duran solo unos 354 días. Si un calendario no se corrige, las estaciones terminan desfasándose por completo respecto a las fases de la luna. Para resolver este problema, la máquina utilizaba el ciclo metónico de 19 años solares, equivalente a exactamente 235 meses lunares. Mediante relaciones de engranajes extremadamente precisas, la máquina de Antisítera lograba ajustar el calendario solar y el lunar en un solo dial en espiral de 5 vueltas, permitiendo saber cuándo había que añadir un mes o un bisiesto al calendario tradicional. Todavía no sabemos quién la construyó. El mecanismo de Antisítera es el objeto científico más deslumbrante de la antigüedad, pero su autor firma el anonimato más grande de la historia de la tecnología. Lo que vuelve exasperante sobre la duda de su creador es que este mecanismo no debería existir según nuestra cronología tradicional de la historia. Para volver a ver un nivel de ingeniería de engranaje semejante al de esta pequeña caja de madera y bronce, la humanidad tuvo que esperar hasta el siglo XIV con la llegada de los primeros relojes astronómicos catedralicios en Europa. A diferencia de las obras de arte o los textos poéticos, en la antigua Grecia los ingenieros mecánicos eran considerados artesanos prácticos, no filósofos de élite. Es muy probable que el creador del mecanismo de Antisítera no fuera una sola celebridad histórica, sino el producto de una escuela o taller de ingeniería de alta precisión que prosperó en secreto y cuyos conocimientos se perdieron cuando el mundo romano absorbió el Mediterráneo. El barco romano que transportaba el mecanismo se hundió cerca de la isla de Antisítera alrededor del 60 o 70 a.C., probablemente saqueando tesoros de Grecia rumbo a Roma. Si esa embarcación no se hubiera ido al fondo del mar, el bronce de la máquina habría sido fundido siglos atrás para hacer monedas o estatuas.
y jamás habríamos sabido que la informática analógica nació hace 2 milenios. El hecho de que aún no sepamos quién la construyó le devuelve a la antigüedad una dimensión fascinante. Nos demuestra que el conocimiento técnico de los griegos era inmensamente superior a lo que los libros de historia asumieron durante siglos, ya que el anónimo Steve Jobs de la antigüedad nos dejó una computadora capaz de calcular el tiempo y el espacio, recordándonos que hace 2000 años, en algún taller a orillas del Egeo, alguien ya soñaba con meter todo el universo dentro de una caja. Y así llegamos al final de esta increíble historia, aunque sinceramente la máquina de Anticítera parece tener más preguntas que respuestas. Hace más de 2000 años alguien construyó una máquina con engranajes capaces de representar los movimientos del Sol y la Luna, seguir ciclos astronómicos y predecir eclipses, mientras nosotros hoy nos desesperamos cuando se queda sin batería el celular. Pero quizás lo más importante no son sus engranajes, sino lo que nos enseñan. La máquina de Anticítera demuestra que la curiosidad humana no nació con internet ni con los computadores, ni siquiera con la inteligencia artificial. Siempre hemos querido entender el mundo que nos rodea y convertir ese conocimiento en algo que podamos construir con nuestras propias manos. Y también nos deja una reflexión fascinante. Si una sola máquina pudo sobrevivir más de 2000 años bajo el mar, ¿cuánto conocimiento, inventos e historias increíbles se habrán perdido para siempre? Tal vez todavía existan secretos de la antigüedad esperando por ser descubiertos. Y bueno, Marus, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta aquí, ya que como yo, de seguro amas seguir aprendiendo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos con más datos interesantes. Adiós.